Entonces, bienvenidos mis hermanos, vamos a estar compartiendo en la palabra en Primera de Pedro. Estamos agradecidos con el Señor. ¿Cómo no me acompañas a orar por el mensaje de la palabra? Señor, te damos gracias por este tiempo. Aquí estamos como tus hijos, como tus siervos, deseando, Señor, Padre, que en esta tarde abra nuestros ojos a tu palabra y nos muestres lo que este texto, Señor, quiere decirnos. Quiere hablarnos por medio del Espíritu Santo, Señor, que en esta oportunidad traigas salvación, traigas claridad de cómo conducirnos en este mundo, Señor. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Gracias porque ya nos dejaste un camino, Señor, y ahora nosotros lo podemos seguir por medio de Cristo Jesús. Oramos a ti. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, en algo que hemos titulado Siguiendo las pisadas de Cristo. Primera de Pedro 2, 18 al 25, en el título Siguiendo las pisadas de Cristo. Dice así la Escritura: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La semana pasada se nos compartió el llamado a someternos a las autoridades, no por causa de quiénes son las autoridades, sino por causa del Señor. Y ahora Pedro va más allá y les habla a un contexto de siervos que lo más probable se refiere a esclavos domésticos, y les dice: también quiero hablar con ustedes y animarlos a que por causa de Cristo, que vean el ejemplo de Cristo como siervo, y que ustedes estén dispuestos a someterse a sus amos. Y todavía dice ahí, a respetar a sus amos. Y luego les dice, pero todo esto está en el contexto de que no se los estoy pidiendo nada más como una cosa ética a hacer, sino porque ya Cristo caminó este camino de ser el Hijo de Dios, el infinito Dios, eterno Dios, hecho hombre. Y la Escritura, como leía nuestro hermano Willy ahora, dice que se despojó, y no solo fue un hombre, sino que como hombre vino como siervo, y como siervo fue obediente a su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Pedro usa ese argumento para decirnos este día que el llamado que tenemos como creyentes también es a vivir de esta manera, a vivir
sometiéndonos, sirviéndonos, vivir contracultural a lo que este mundo enseña que debe de ser la forma de vivir de una persona. Todos sabemos que en la actualidad el modelo de liderazgo que se conoce es el de ser servidos. El líder está en la cúspide y tiene abajo de él personas que le sirven. Ese es el paradigma que tienen muchos de lo que es el liderazgo. Por ejemplo, el padre de familia piensa que él está ahí para ser servido por su familia. El jefe de una empresa piensa que por cuanto él es el patrón, el dueño, él tiene que ser servido, pero el evangelio no es así. Es bien tremendo que en un artículo que se escribió habla que los jóvenes nacidos de 1982 a 1995, muchos de ustedes están en esa generación conocida como la generación Y, dice que esta generación piensa o cree que es su derecho tener todo lo que se les da más que cualquier otra generación de la historia. Se le conoce como una generación del derecho. Es decir, es bien común en esta generación y los que vienen también después de ellos decir, es mi derecho, a mí no me digas qué voy a hacer. Y sabes lo tremendo, que este mensaje ha permeado la iglesia y nos encontramos con hijos que dicen, pues es que no, yo como hijo no tengo por qué someterme a mi papá, yo tengo un grado universitario o yo tengo escolaridad y mi papá tiene un segundo grado. Se ha permeado en el pensamiento con respecto al gobierno. Por cuanto el gobierno es corrupto, por cuanto el gobierno no son creyentes, no son cristianos, yo no tengo que someterme, es mi derecho. Pedro luego, el próximo domingo, no se pierdan por favor esta serie, las esposas y los esposos, le habla a las esposas y también puede decir lo mismo a la esposa, yo no lo voy a hacer. Entonces te fijas cómo esta cultura se ha metido a nosotros. Incluso estaba escuchando un mensaje del pastor Miguel Núñez en donde dice que el cargo pastoral de un pastor se ha desvalorizado, porque con esta creencia dice, pues yo tengo el mismo Espíritu Santo que tú, yo fui salvo igual que tú, entonces tú ¿por qué me vas a dirigir en una iglesia? Entonces lo que este pasaje nos va a ayudar a ver es que Cristo nos modeló obediencia, nos modeló sumisión a su Padre y nos pide que de esta forma, esa es mi tesis, nos pide que de esta forma, viviendo de esta forma, aunque hayan injusticias, aunque en tu trabajo te traten mal, vas a traer gloria a Dios, vas a evangelizar por medio de ver una conducta diferente. Este pasaje no es una isla, está conectado con lo que predicó Luis el domingo anterior, con lo que yo prediqué los 2 domingos anteriores. Es para que viendo vuestras buenas obras, que decía, glorifiquen a Dios. Así que veremos 3 cosas que he dividido este texto. La primera, viviendo en sujeción para la gloria de Dios. La segunda, sufriendo, aun si es necesario sufrir para la gloria de Dios. Y la tercera, considerando el ejemplo de Cristo, de siervo y de sufrir, y de el siervo sufriente. Entonces son 3 cosas, 3 verbos ahí: viviendo en sujeción, sufriendo para la gloria de Dios y considerando el ejemplo de Cristo. Y no solo considerándolo, siguiendo las pisadas de Cristo. Vemos lo primero, viviendo en sujeción. Versículo 18, lo primero que Pedro nos dice siervos, y en mandato les dice, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Pero qué bueno que terminara ahí la frase. Mira cómo le agrega Pedro, no solo a quienes, no solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables. En la Reina Valera como que dice, como que lo maquilla un poquito más, dice a los difíciles de soportar, pero esta traducción de la Biblia de las Américas dice a los insoportables.
Yo no sé cuántos les ha tocado un jefe en su trabajo, en su ámbito laboral, que sea literalmente insoportable, que está nada más haciendo cosas para picarte, como decimos, para tocar los botones y ver de qué estás hecho. Muchas personas que tienen este tipo de liderazgo, la verdad es que ellos mismos sufrieron un tipo de liderazgo así abusivo y no saben cómo dirigir. Nadie entrena para dirigir. Pero quiero que veamos un poco el contexto a quienes se los está diciendo Pedro. Pedro no está hablando de empleados de un banco o de una empresa multinacional, no está hablando de empleados domésticos del siglo XXI, está hablando a esclavos. Y la palabra ahí que se usa para siervos puede ser esclavos que son muy maltratados o también como siervos domésticos. Esos son los dos tipos que hay, pero dice que lo que sí deja ver el texto es que habían amos que no eran respetuosos. La esclavitud era algo común en el Imperio Romano cuando Pedro escribe esto. Dice un comentarista, hay que recordar, dice él, que un alto porcentaje de la población del Imperio Romano era esclavo. Muchos habían sido presos, tomados en las guerras o eran descendientes de estos. Según la ley romana, los esclavos no tenían derecho, sino que eran meras herramientas animadas. A veces los esclavos eran más cultos que los amos, porque si Roma venía y conquistaba a otra nación, el otro podía ser un príncipe en su nación, podía ser muy educado, como sucedió no en el contexto de Roma, sino cuando Babilonia llevó cautivos a los de Jerusalén, llevó a los príncipes del pueblo del Señor, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesac, ustedes conocen la historia, y podía pasar que a los que le escribe Pedro, habían algunos esclavos que hasta eran más cultos o mayores de edad que el mismo amo, pero por cuanto la ley romana lo permitía, estaban viviendo como esclavos. Y lo más tremendo de esto es que el evangelio había llegado a ellos. Y entonces Pedro, en lugar de enseñarles a que se hiciera una revuelta, como dijimos que tenían ese mote, esa acusación que los creyentes eran revoltosos, Pedro les dice, no vamos a hacer revueltas, no vamos a cambiar el estatus social que están viviendo, sin embargo, vamos a modelar el carácter de Cristo en medio de sus funciones, y no solo con aquellos que los traten bien. De hecho, sigue diciendo este comentarista, a este triste ambiente llegó el evangelio. No atacaban el sistema, pero enseñaban que Cristo murió por todos y que ya no hay diferencia fundamental entre el esclavo. Tú conoces Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y se sabe de algunos casos en que un amo era miembro de la congregación en donde un pastor era su esclavo. Imagínate qué tremendo a lo que tenían que llegar. Es decir, un esclavo conocía a Cristo y comenzaba a crecer en el Señor hasta que llegaba a ser pastor de esa iglesia, pero él tenía a su amo. Y él le dice, síguete sometiendo a tu amo. Entonces el primer verbo o llamado que nos hace es la sujeción a los amos terrenales. El punto que quiero hacer aquí, puesto que no hay esclavitud y no vamos a hablar en esta predicación sobre los principios bíblicos y qué creemos sobre la esclavitud, creo que eso es algo muy obvio y muy claro, que no ha sido algo que el Señor ha propiciado, pero lo que sí podemos hacer es un puente y aplicarlo. Esta palabra es para todos aquellos que tenemos autoridades en el ámbito laboral. Todos aquellos que tenemos autoridades en el ámbito laboral, esta palabra aplica a nosotros. Es decir, si tú tienes un jefe, por más mínimo que sea tu trabajo, esta palabra aplica a tu vida. Entonces el primer llamado es a someterte, a honrarlos. Pero ¿qué significa la palabra que estéis sujetos? Aquí estad sujetos. ¿Qué significa? Mira, puede significar sometimiento. Yo sé que en estos tiempos que vivimos de un mundo tan progresista, la palabra sometimiento es sumamente ofensiva y vamos a hablar un poco de eso, vamos a dar un poco de defensa a por qué, cuál es la forma bíblica de someterse. Significa obediencia, significa honra. Entonces,
Solo en honrar a alguien, por ejemplo, si tú chismeas del jefe, no lo estás honrando. En un cristiano no se debe de dar eso. Y tú me vas a decir, oiga pastor, casi siempre nos predica así cosas bien espirituales y esto como que lo siento bien horizontal. Este mensaje entra en la parte de la ética cristiana, pero no te lo veas así nada más. Vamos a ir cerrando el argumento de Pedro. Si Pedro nos hubiera querido decir, ¿saben qué? Pórtense bien, sean obedientes con sus amos, y lo hubiera dejado hasta ahí, fuera un mensaje que lo pudieran dar allá en el Club Rotario, lo pudieran dar en una universidad en ética, pero no, nosotros lo estamos compartiendo a la luz, a los lentes del Evangelio. Y no quiero que te lleve la impresión de decir, pues nada más me dijeron que sea buen empleado, no. Porque Pedro al final va sirviendo cómo está preparando el argumento del Evangelio de Cristo, el ejemplo de Cristo, para decirte que es un llamado. Lo segundo que le dice es que también habla de respeto por esos amos. Este palabra implica estima, aprecio palpable, demostrado en pensamiento, palabras y acción. Yo sé que algunos de ustedes tienen jefes así insoportables y están diciendo, ay pastor, no me digas que una cosa es de que me someta, pero aquí me estás diciendo que lo respete, que tenga palabras y pensamientos afables para él. Entonces, mis hermanos, quiero hablar un poco de este tema del respeto y la sumisión, de la sujeción a la autoridad. Vivimos en tiempos en donde se menosprecia el ser sujetos, el ser obedientes. De hecho, Karl Marx en sus escritos tenía esta frase que se le ha atribuido a él, que dice que la religión es el opio de los pueblos. ¿Y por qué decía esta frase? Es porque decía, es que los cristianos los adormecen de la justicia social, de batallar por sus derechos. Es como un opio la religión. No estamos hablando de tener no tener criterio, y por eso voy a dar algunos puntos bien prácticos y de aplicación en cuanto a tu entendimiento de cómo es la sujeción, que se me hizo excelente labor lo que Luis predicó el domingo anterior. Entonces no estoy agregando cosas que él ya dijo, sino que le comentaba yo en nuestra junta, hay cosas que también se deben de agregar, porque estamos en este tiempo, en este conflicto, y ya voy a decir hasta dónde está llegando este conflicto. Entonces, ahí sí, papel y lápiz, mis hermanos, porque estoy queriendo que estas cosas son bien prácticas, son sacadas de la palabra de Dios. Como dije al inicio, vivimos en la generación del derecho. Muchos usan la expresión, es mi derecho. Entonces yo no me voy a someter. A mí no me estés diciendo, yo soy cristiano, soy libre y soy adulto. Entonces no me digan qué hacer. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Primero, la autoridad es una cuestión, voy a decir como 5 cosas muy rápido, hablando sobre la sujeción y la autoridad. Primero, la autoridad es una cuestión de la soberanía de Dios. Si tú tienes esta premisa, te cambia el panorama. ¿Qué queremos decir con esta frase? ¿A qué me refiero? Mira atentamente ahí donde estamos, en Primera de Pedro, estamos en el versículo 18, vete a los versículos 13 y 14. Quiero que veas nada más una frase que la subrayes. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, y la palabra institución no se entendía muy bien y Luis nos lo explicaba, a toda autoridad humana, a los gobernantes, y esta es la frase que quiero que subrayes, como enviados por Él. Cuando decimos que toda autoridad es parte de la soberanía de Dios, tienes que saber esto: nadie que está en autoridad se puso a sí mismo. Aunque tú digas, sí, se puso, es un dictador, él compró lugares para estar ahí como diputado, él está en autoridad porque es el hijo del dueño de la empresa. Incluso en las iglesias él está de pastor porque es el hijo del pastor fundador. Lo que sea tu caso, tú tienes que leer este versículo y entenderlo. Son enviados por Dios, y esto aplica para gobernantes, jefes, y les voy a decir en el caso más particular en donde se ve la soberanía de Dios, en los padres. ¿Quién de ustedes tuvo chance de escoger la familia donde iban a nacer? Dios
te puso en esa casa y te dio por autoridad a ese papá. Querido joven, querida señorita, niño que nos acompañas, el papá que tú tienes es una muestra de la soberanía de Dios para tu vida. Y también, mis hermanas, no se pierdan el mensaje del próximo domingo, también el marido que tienes. Dios te lo escogió. A mí me encanta un pastor que habla mucho del matrimonio y dice: yo no vi ninguna el día de su boda con una escopeta ahí diciendo sí acepto. Dios escogió, si creemos que Dios es soberano. A veces predicamos de la soberanía de Dios, pero aquí dice que son enviados por Él. El doctor J.I. Packer dice así: el gobierno civil es un medio dispuesto por Dios para gobernar las comunidades. Es uno de estos medios junto a los ministros de la iglesia, los padres en el hogar, los maestros de la escuela. Cada uno de estos medios tiene su propia esfera de autoridad bajo Cristo. Dice Daniel 2, Él quita y pone reyes. Él quita y pone reyes. Y cuando, este solo es lo primero que estamos viendo en su sesión, cuando tú entiendes esto, te cambia el paradigma de por qué someterte a tu autoridad. Segundo, la autoridad es delegada. En esa misma frase, como enviados por Él, está implicando que Dios se los puso y se los dio temporalmente. Daniel también dice: Él quita y pone reyes. Por un tiempo limitado, Dios ha permitido que el presidente de esta república sea presidente, pero quiero decirte esto, eso también te debe dar un gran descanso, porque cada rey, cada gobernante, cada padre de familia, cada dueño de empresa, ¿sabes qué? Se le delegó esa autoridad. Cada pastor, yo tiemblo cuando oigo esto, se nos delegó una autoridad. Y lo más tremendo es que daremos cuentas a Dios de qué hicimos con esa autoridad. Cuando yo leo esto, miren, yo estaba preparando esto, ¿y saben qué hacía? Ponerme al ladito ahí de mi mesita de rodillas y decir: Señor, el día que me llames a dar cuenta, en mi caso, tengo algunas otras responsabilidades que algunos de ustedes no tienen. Voy a dar cuenta de cómo fui líder de mi esposa. Voy a dar cuenta de cómo pastoreé a mis hijos y de cómo pastoreé esta iglesia. ¿Y sabes qué? La bronca de la sujeción, si tu jefe, gobernante, y voy a decir hasta pastor o padre de familia, es injusto, confía en esto: Él va a dar cuentas al Señor. Entonces fíjate cómo estos argumentos te van ayudando a entender, esta es la razón. O sea, Pedro ya nos lo dijo en el contexto. Tercero, el llamado a la sujeción no solo es someternos a los creyentes o a los buenos, porque alguien pudiera decir desde una perspectiva muy cristiana, decir: pues yo no me voy a someter a uno que no sea no creyente, a un jefe. ¿Por qué? Si él no conoce a Cristo, yo conozco más a Cristo. Es precisamente lo que Pedro le está diciendo a estos esclavos: ustedes a sus amos respétenlos y sujétense en el ámbito laboral, no solo a los buenos, sino a los insoportables. El punto es por esto, porque lo hacemos como para el Señor. Y cuarto, y quizás muy importante y relevante en estos tiempos, tu autoridad mayor, fíjate bien, que la de los gobernantes, que la de los jefes del trabajo, que la de los padres, que la de los pastores, es Cristo. Lo que quiero decir es que todo lo que he dicho es cierto de la sujeción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es cierto esto? Hasta cuando esa autoridad te lleve a deshonrar el nombre de Cristo, te lleve a pecar, te lleve a ofender. Y ahorita hay un gran dilema en los Estados Unidos con respecto a la obediencia civil, con respecto a las reuniones. Y yo no quiero dar una postura, porque creo que el mismo mensaje está dando la respuesta. Voy a decir lo que creemos. Nuestra respuesta es: nos vamos a someter a los gobiernos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no nos impidan adorar a Cristo, no nos impidan proclamar su palabra,
o nos impongan qué hacer en el púlpito o desde allá. Y por lo que vemos y entendemos con el equipo de liderazgo y de pastores de esta iglesia, las medidas que nos han pedido son medidas sanitarias a las cuales nosotros estamos acatando en amor a los más débiles y buscando medidas para que ninguno de ustedes se quede. De hecho, hablábamos entre semana qué hacer con las personas mayores y con los padres de niños chiquitos. La respuesta es: no puedes venir porque simplemente eres vulnerable. No, la respuesta es: ¿qué estamos haciendo como iglesia para proveerles de una reunión? Así que esperen a Dios, estamos orando, hemos pensado, no sé si hacer un servicio con bastante distanciamiento de puros adultos mayores, de puras familias, en sábado, en domingo en la tarde, pero hasta donde estamos ahorita no nos están imponiendo el hecho de no predicar la palabra hasta ahorita. Hechos 4:19, ustedes conocen esta historia. Pedro y Juan sanaron un paralítico y los metieron presos. Y cuando los iban a sacar, dijeron: los vamos a sacar, pero con una condición, que ya no prediquen la palabra. Entonces dice: mas Pedro, respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen si esto es justo. ¿Cuál es nuestra autoridad mayor? El Señor. Así que con todos estos puntos en mente, y quiero decir uno más: trabaja para la gloria de Dios. En los años 1600 hubo una migración de puritanos al norte, al noreste de los Estados Unidos, y una de sus enseñanzas o de sus convicciones se conoció como la ética protestante del trabajo. Y básicamente la ética protestante del trabajo dice lo siguiente: es la creencia que el hombre está llamado a trabajar y que el cristiano sirve mejor a Dios trabajando. Entonces, cuando tu jefe, tu líder de trabajo te pida trabajo esforzado, no seas como la mentalidad de la conquista española, que se creía al contrario aquí en Latinoamérica, que el trabajo era una maldición. No, que tú en lo que hagas, si tú eres un trabajador zapatero, si tú eres un cajero de banco, si tú eres un ingeniero, si tú eres un albañil, ahí donde estás, no estás trabajando para el hombre, no estás trabajando por el salario, estás trabajando para glorificar a Dios. Entonces, todavía estoy hablando del primer llamado que nos hace Pedro a sujetarnos y a honrarlos, pero Pedro, qué hermoso que nos da el propósito de esto. Si lo dejáramos hasta aquí, esta fuera una plática de cómo obedecer a las autoridades sin un fundamento, pero Pedro nos da dos propósitos para esa sujeción. Mira la frase que se encuentra en el versículo 19: porque esto haya gracia. ¿Y a qué se refiere esto, mis hermanos? Lo que dice en algunas otras versiones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: porque Dios se complace. En la Reina Valera dice: porque esto merece aprobación. ¿Y qué quiere decir? No que complaces al jefe, no que eres visto de los hombres, sino que aquel que te salvó y te llamó de tinieblas a la luz es agradado con tu vida cuando tú obedeces, cuando tú trabajas esforzadamente, cuando tú pasas por alto la ofensa. Esto haya gracia y merece aprobación. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pedro? Nosotros caminamos delante del rostro del Señor, corandeo. Cuando tú estés trabajando, di: Señor, aunque me hayan hecho muchas injusticias, esto merece, te da gloria a ti. Y lo segundo, el propósito que nos ha dicho en todos los versículos anteriores, este es como un resumen, y no vamos a ver versículo por versículo, pero sí podemos recordar cómo nos lo dijo el Señor en el versículo 12: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos,
por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mis hermanos, ya es tercer mensaje que el Señor te está dando de por qué vivimos así. No es para vernos bien, ni para que te suban salario o te asciendan en tu posición de trabajo. Es porque hayas gracia delante de Dios. Qué hermoso. Y segundo, porque al ver eso, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Cuando Dios visite, cuando Dios venga, va a ver en estos hombres y va a decir: ¿sabes qué? Estos cristianos eran luz y sal de esta tierra. Pero Pedro nos lleva más allá. Y si bien el primer llamado, hermanos, es a sujetarnos, a trabajar dignamente, a respetar aun cuando nos hacen injusticias, nos llama a aún estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Dice el versículo 19: porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando pecáis, si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Ese es nuestro segundo punto. El primero era sometiéndonos, sujetándonos para la gloria de Dios. El segundo es sufriendo por la causa de Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el sufrimiento injusto, mis hermanos, que habla aquí Pedro? Es el que se da por ser cristiano sin ninguna otra razón. Es aquel que por el hecho simple de ser hijo de Dios, sufre rechazo, marginación, burlas. No es el que dice ahí que es a causa de tus pecados. Ese no es un sufrimiento. Ese sufrimiento injusto puede tomar varias formas. Te voy a mencionar algunas por si lo has sufrido por la causa de Cristo. Puede ser privarse de algo. Por ser cristiano te has privado de algo, has tenido un pequeño sufrimiento, pequeño, porque las glorias que vienen no se comparan con privarte de algo. Puede ser que seas marginado por ser creyente. ¿Te tocó cuando te convertiste que tu familia ya no se quería juntar contigo? ¿Te ha tocado que en la universidad, estimado joven, no te quieran acoplar, como dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por ser creyente? Ser burlado, perder un bien, sacrificar un bien, incluso perder la vida por servir a Cristo. Si haciendo lo bueno, dice aquí Pedro, sufrís, si tú estás dispuesto, si eres llamado a llevarle a un hospital lleno de coronavirus el evangelio a alguien y te infectas, y Dios en su soberanía decide llamarte así, ese es un sufrimiento por la causa de Cristo, que antes sin Cristo no lo hubieras tomado. Algunos han dejado casa, padre, hermanos, o a lo mejor alguno Dios lo está llamando a tomar algún sacrificio por la causa de Cristo. Pablo decía que él estaba en desvelos, que había estado en naufragios. ¿Por qué? No fue un naufragio porque andaba en un crucero por el Mediterráneo. De hecho, andaba en las mismas islas del Mediterráneo que van los cruceros actualmente, pero naufragó porque él iba con una misión. Desvelos, cansancios, sufrir escarnio, sufrimientos internos por los deseos de venganza. ¿Has vivido esa situación en donde te han humillado, un no creyente, y tu deseo interno es vengarte en la carne, y por causa de Cristo asumes el sufrimiento? Sufrimiento de perdonar. Y quiero aquí ilustrarlo con un esclavo, porque a lo mejor así lo entendemos. Suponte
que tú eras un esclavo de los que recibieron esta carta y te habían golpeado o habían golpeado a tu mujer enfrente tuyo, y al siguiente día llegas al lugar de congregación y leen la carta que el apóstol San Pedro se le había ocurrido mandar, en donde te dice: sométete a tu amo, perdónalo. ¿No crees que ese es un sufrimiento interno emocional? Sería el caso de alguien que es despedido por ser cristiano en estos tiempos, porque no toleran a los cristianos. Aquí hay un hermano que está presente que me compartió su testimonio, que su jefe le dijo: oye, no me vengas aquí de cristiano, le dijo. Aquí, para que las ventas suban, tú ya sabes cómo tienes que moverte, y si no, te tenemos que pedir el trabajo. Imagínate a lo que llega a veces la corrupción. Es un sufrimiento por la causa de Cristo. A veces ahorita nos burlan porque simplemente predicamos el matrimonio entre hombre y mujer, porque somos pro vida. Pedro es bien claro y nos dice otra cosa que quiero que entiendas. No se refiere al sufrimiento que proviene de una consecuencia de tu pecado o de tu insensatez, porque muchos creyentes están sufriendo una consecuencia de algo que hicieron, una insensatez, y luego dicen: el Señor me tiene en tribulaciones y pruebas. Esos no son los vituperios de Cristo. Si a ti te despiden de tu trabajo porque eres impuntual, porque eres el primero en irte, porque faltan muchas veces, porque estás leyendo la Biblia a la hora que tienes que estar trabajando, esos no son los vituperios de Cristo. Te despidieron por irresponsable. Si tú repruebas una materia porque te fuiste a una vigilia que había en tu grupo de jóvenes y tuviste muchos ensayos en el equipo de alabanza y no presentaste tu examen, eso no significó que sufriste por la causa de Cristo. Incluso si te enfermas de coronavirus, sabemos que es la soberanía de Dios, pero no por andar predicando o llevando la palabra a los necesitados, sino por una insensatez que tú hiciste. Tienes que entender que hay una diferencia entre el sufrimiento por los vituperios de Cristo, y eso quiero que hablemos un poquito, porque eso es lo que nos va llevando el texto. Hay una parte del evangelio que no nos gusta en estos tiempos, que no se predica, y es compartir, tener por sumo gozo el ser parte de los sufrimientos de Cristo. Se predica un mal llamado evangelio, porque pues eso no es el evangelio, de prosperidad, en donde te dice: el evangelio consiste en esto, en que seas feliz, tengas dinero, te veas bien porque eres hijo del rey. O sea, es el aquí y el ahora. Pero curiosamente Pedro, Pablo, Juan, Jesús dijo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán por la causa de Cristo. Además dice: sufrirán persecución. Dice el hermano Juan Sánchez en su libro Primera de Pedro para ti: esto será una gran esperanza para ti cuando sufras por hacer lo correcto, pero será desafiante para ti si profesas creer en Cristo y nunca sufres por tu fe. Trazar las pisadas de Jesús, ser un verdadero seguidor de Cristo, conducirá a los cristianos a la inevitable verdad del sufrimiento injusto. Si nunca somos incomodados por nuestra fe, entonces necesitamos evaluar si nuestra fe es digna de ser perseguida. La comodidad y el cristianismo generalmente son incompatibles. Si seguimos las pisadas de Jesús, sufriremos, y al seguir sus pisadas necesitaremos aprender a sufrir en la manera que Él sufrió. Mira el versículo 21: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. ¡Wow! Eso no me lo dijeron cuando me convertí. Espero que la persona que te anunció el evangelio haya sido fiel en decirte la verdad, y espero
que los que prediquemos el evangelio de esta iglesia lo digamos como es, completo. El que quiera ser mi seguidor, es necesario que tome su cruz a diario y me siga. Y también dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, por causa de ti somos puestos a muerte todos los días. Hay sufrimientos, hay pruebas. Ya hablamos de las pruebas en el capítulo 1, pero estamos hablando aquí de los vituperios de Cristo. Ahora, en el mismo contexto, ya lo predicaremos dentro de un par de domingos, pero muévete al capítulo 4, por favor, porque hay algo bien hermoso que Pedro le agrega en el versículo 12, primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que mi hermano, mi hermana, te decía, no es una categoría que se piensa mucho de sufrir por la causa de Cristo, pero Pedro más adelante nos lo dice: date por dichoso. A mí me encanta allá en Filipenses cuando Pablo dice que él quiere ser hallado en Él, y dice que no solo quiere ser hallado en Él en su gloria, sino, si me permite, dice, quiero participar de sus padecimientos. Yo sé que muchos me están oyendo decir: wow, yo no estoy en ese nivel espiritual. Pero aquí Pedro nos está preparando para que tú sepas que sufrir por la causa de Cristo, un escarnio, un despido, un pararte por la integridad del Señor, ¿sabes qué dice? Es glorioso. Tened por sumo gozo. Y me encanta ahí el que acabamos de leer: en la medida que comparte los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¿Cómo? Esto es ilógico. ¿Cómo te vas a regocijar de sufrir? ¿Y sabes por qué? Porque el cristiano tiene su vista por encima del sol. Porque este evangelio que te promete una prosperidad ahorita llega a su frustración total el día que el cristiano se enferma, el día que el cristiano se queda en bancarrota. Ahí viene esta condenación. Por eso es que es bien nocivo, y dices: pero es que yo pensé que venir a Cristo era solucionar mi vida aquí ahora, entonces no tengo fe. ¿Qué pasó? ¿Dios me ha abandonado? No, porque Dios está trabajando para lo eterno. Que este mensaje te ayude a elevar tu vista por encima del sol. Que este mensaje te ayude a decir: Cristo es Rey de mis circunstancias, yo voy a ser fiel a mi Señor. Y repito, no es que te rechacen en tu familia porque tú no saludas, porque tú eres bien de carácter así bien soberbio. Eso no son los sufrimientos de Cristo. Pero si te tuvieran que rechazar por una convicción, entonces tenlo por sumo gozo. Sé que en estos tiempos es contracultural hablar del sufrimiento, pero si tú has sufrido vituperio, rechazo, burla, te quiero decir que estás comenzando a seguir sus pisadas. Y ese es nuestro tercer punto. Primero dijimos: sujétate, es decir, obedece, respeta a tus jefes. ¿Está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Segundo punto, si es necesario. Pero el tercer punto te dije: considerando a alguien. Y aquí, mis hermanos, es uno de los textos más hermosos. En esos versículos que siguen está contenido el evangelio en una forma particular, preciosa. Pero quiero que pienses esto: el argumento es este. Pedro te dice: míralo a él. No me hagas caso. Si hasta aquí dejáramos el mensaje, serían demandas de una religión bien difícil de cumplir.
¿Quién perdona cuando lo ofenden? Es difícil, es imposible. Pero lo que está diciendo es, mira a Cristo. Es decir, Dios no solo nos demanda, sino que nos provee sus pisadas. Este es un camino que Cristo ya recorrió, mis hermanos. Él caminó el camino del vituperio, del desprecio, del rechazo. Lee el versículo 21 con atención. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga. Y él mismo llevó en su cuerpo sobre la cruz nuestros pecados, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Aquí Pedro nos provee de una gran esperanza. Está citando Pedro, ¿qué crees que está citando? ¿Alguien sabe qué está citando? Está citando al profeta Isaías en el capítulo 53. Si tú has leído Isaías 53, Isaías profetizó de un siervo Mesías sufriente, pero él no, como lo vimos en el capítulo 1, ellos no sabían. Versículo 11, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que la profecía de Isaías en quién se iba a cumplir. Isaías nos habla de un hombre que iba a ser como un cordero inmolado, que iba a sufrir por el pecado de otros. Pero Isaías lo dejó escrito, confiando y viendo, según Pedro, ¿quién será en el que se cumplirá? Pero Pedro, que lo vio, que caminó con él 3 años y que estuvo negándolo incluso ahí en el pretorio y lo vio caminar a la cruz, nos concluye el mensaje teológico y nos dice: la profecía de Isaías se cumplió en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Tú y yo no estamos viendo quién fue ese siervo sufriente. Tú y yo lo podemos conocer por la Biblia, y es al Cristo que predicamos. Vino Cristo como siervo, humilde, sufriente, con los 2 propósitos que estamos viendo: para glorificar a su Padre y para salvar a muchos. Esta es la esencia del Evangelio, mis hermanos. Cuando decimos en la Escritura, cuando leemos en la Escritura: mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para esto vino Jesús. Ahora, por beneficio de los que son nuevos en la fe, los que nos visitan, los que nos acompañan, ¿por qué no abres tu Biblia en Isaías 53, que es la cita que está teniendo Pedro aquí, y veamos cómo Isaías profetizaba de Jesús? Lo podríamos leer todo hasta el 12, del 1 al 12, pero vamos a leer del 3 al 9. Y pide al Señor que habla tu corazón con el hecho de leer estos textos hermosos en donde Cristo nos dejó sus pisadas. Dice versículo 3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Versículo 5: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo
por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Este es el texto que Pedro está citando. Y hay cosas importantes que debemos de recordar del Evangelio. Aquí Pedro nos presenta lo que se conoce como la doctrina de la sustitución. Nos muestra que Cristo vino a ser el sustituto del hombre que no podía llegar a Dios. Mi amigo, mi hermano, nada en ti, nada en mí nos podía acercar a Dios. No era que te convirtieras en un tremendo religioso, no era que fueras un tremendo estudiante de teología, no es tus buenas obras, no es nada de eso. Dios se proveyó de un Salvador. Es similar a cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y le dice, no, detente, ahí hay un sustituto, mira, allá hay un cordero. Dios se proveyó a un cordero, a Cristo. Y hay algunas cosas que Pedro resalta de la sustitución. Esta es una doctrina muy amplia, pero quiero mencionarlas porque es importante para concluir el mensaje. Cristo nos sustituyó, voy a decir 3 aspectos, en el sufrimiento que tú y yo merecíamos a causa de la ira de Dios. Versículo, si regresas a primera de Pedro, dice, versículo 19, Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo. Sufrió, ¿qué sufrió Cristo? La vida del Mesías, de Jesucristo, hombre, fue caracterizada por el sufrimiento. Él no vino a estar en lujos, no vino a andar en yates, no vino a andar en hoteles 5 estrellas. Él no tenía donde recostar su cabeza, mis hermanos. Él padeció burlas, persecuciones, lo quisieron despeñar. Pero el mayor sufrimiento lo llevó en la noche previa y el día de la pasión, de su muerte. Fue, como dice el versículo 3, despreciado, desechado de los hombres. Escondimos de él el rostro. Pero dice, lo tremendo es que él no contestaba con violencia, no amenazaba. Tú sabes que le decían, bájate de esa cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y la razón de estos sufrimientos y de la muerte tan cruel es porque él estaba sustituyendo el sufrimiento que el pecado merece en la vida de todo hombre, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú dices, yo estoy sufriendo cosas tremendas ahorita, te quiero decir que nosotros no predicamos cómo salvarte nada más del coronavirus, cómo salvarte de tu situación financiera. Te queremos predicar que la mayor necesidad que tú tienes es la salvación del sufrimiento eterno de caer bajo la ira de Dios. Y que sabes que yo estoy agradecidísimo que un día, por gracia y misericordia, que te está hablando, le remitieron su pecado, se lo quitaron, y dicen tantos versículos que hemos leído, se lo cargaron a otro. Y esos golpes, esos latigazos, esa corona de espinas, esos clavos, eran mínimo comparado a lo que yo, perdón que te ponga de ejemplo, que tú mereces ante un Dios santo. La doctrina de la sustitución debe de asombrarnos, admirarnos, quebrantarnos. Si tú estás sufriendo una situación difícil ahorita, una enfermedad, dale gracias a Dios, eso no se compara nada con lo que ibas a sufrir alejado de Cristo. Y mi amigo que nos escuchas, no dejes para mañana
Si tú estás sin Cristo, estás sufriendo en esta vida porque nadie es feliz sin Cristo, pero el mayor sufrimiento lo tendrás en la eternidad. Llegar y enfrentarte ante Dios como juez y decir, pues si yo puse a mi hijo en sustitución tuya, para que todo el que cree en Él, para que pongas tu fe en Él. Y esto es lo que te anunciamos, hay perdón. Lo segundo que nos sustituyó es en su perfecta obediencia, porque cuando dice el versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, nos habla de la impecabilidad de Cristo. Cristo fue campeón, invicto, no tuvo ningún pecado. Algunos que han buscado dicen, ¿y será que alguna vez codició a alguna mujer? O cuando le dio vuelta a los mercaderes en el templo, ¿será que se enojó? No, eso no se llama enojo, eso se llama indignación por la santidad del templo de Jehová. Y llegó a la cruz, y mira, su perfecta obediencia se consumó en el momento que estaba en el jardín del Getsemaní. Algunos de ustedes han tenido el privilegio de ir a lo que se conoce como Tierra Santa y han estado ahí en ese lugar, en el jardín del Getsemaní. Yo no conozco, pero lo que me comentan algunos amigos que han ido es que pareciera que el jardín está enfrente casi de donde fue todo su Vía Crucis. Y no sé si del Getsemaní se puede ver el Gólgota, no sé. Pero el punto es que ahí estaba Él cumpliendo toda justicia cuando le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Ahí estuvo la tentación de desobedecer para siempre como Adán. El primer Adán vino y le dijeron, de este fruto no comas, nada más. Pero no pudo y desobedeció porque es hombre y porque el hombre es pecador. Pero el otro Adán, Cristo Jesús, es perfecto y es obediente, y cuando tuvo esa tentación de decir, si es posible que no se haga esta trágica muerte, que contestó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el Señor, porque en ese momento Él nos sustituyó en la perfecta obediencia. Este misterio glorioso, el Padre a todos los que están en Cristo lo ve con la perfecta obediencia de Cristo. Este es el glorioso intercambio. Tú, ¿qué le has traído al Señor a la cruz? Tus pecados, tus envidias, tus malicias. Yo también. ¿Y sabes qué nos ha dado Él? Su perfecta obediencia. Y ahorita el Padre te ve con su perfecta obediencia. Y es relevante en este mensaje, porque la obediencia activa de Cristo quiere decir que te justificó, pero que también te hace hijo obediente para que vivas ahora sí sometiéndote, honrando, perdonando, porque tienes a Cristo dentro de ti. Nos sustituyó en lo más crucial, llevando nuestros pecados. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que yo vi a Jesús. Mis hermanos, la cruz es el centro de la historia de todos los redimidos. Nunca te olvides, nunca pierdas el asombro de lo que aconteció allí. Lo leímos en varios textos, en el 5 de Isaías, en el 9. Mas el herido fue, dice, por sus transgresiones, por nuestras transgresiones. Hermano, la vez que tú le faltaste el respeto a alguien, que chismeaste, que robaste, que fornicaste, cuando yo he pecado, te quiero decir esto. Aquí dice que Él fue sin pecado, pero que en la cruz Él estaba llevando esas transgresiones. ¿Las de quiénes? Mas el herido fue por nuestras transgresiones. No solo herido, molido, no por sus iniquidades, sino por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz. Tú tienes paz para con Dios, tú tienes libre acceso para con Dios.
Tú te puedes venir este domingo y como que si no fuera gran cosa, aunque es la cosa más grande que hay, puedes alzar tus manos y decir gloria a Dios. Y Dios no te considera su enemigo, porque abandonó a su propio hijo en la cruz y cargó para que tú tuvieras paz. Él cargó castigo. Oh, qué gran misterio del evangelio. En la cruz el pecado fue condenado y lo más tremendo es que fue removido de nosotros. Es como el cordero de la expiación. Le ponían sus manos, salía del campamento, se llevaba el pecado. Y a ti que te dieron la justicia y la obediencia. Pero Pedro ha venido preparando todo esto para decirnos la última frase que se encuentra en el versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados, lo acabamos de ver en su cuerpo sobre la cruz, a fin, hay un fin, de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Todo esto lo hizo porque el evangelio se complementa en esto. Ahora ya moriste con Cristo, ahora has resucitado a una nueva vida, que es la vida de la justicia. Todo este mensaje lo hace con el propósito de cerrar con este argumento. Podemos seguir en sus pisadas, podemos vivir dándole gloria, podemos vivir sometiéndonos al gobierno, obedeciéndonos a nuestras autoridades. Es decir, el evangelio es completo para salvación y para transformación. Quiero que escuches esto bien importante. Si el conocimiento bíblico no te está llevando a transformación de carácter, no estás aplicando el evangelio en totalidad. Porque ahora Pedro les dice, ¿saben por qué les pedí eso, esclavos? ¿Saben por qué les pedí eso con Nerón? Porque ustedes ya murieron al pecado y ahora viven para la justicia. Porque ahora pueden, porque Dios los perdonó y los está haciendo santos. Esto nos habla de la nueva realidad que ahora hay en nosotros, que ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de Cristo. Mis amigos, este es el mensaje más importante que podemos oír. El centro de este mensaje no son los sufrimientos, no es la sujeción, no es el dilema de la obediencia civil, ¿o qué? El centro de este mensaje es lo más importante que puedes oír hoy: que Cristo murió por tus pecados, que pecadores, receptores y merecedores de la ira de Dios podemos ser perdonados, salvos, justificados y ahora vivir para la justicia divina, y que nuestras vidas en la tierra cuenten para algo, para dar gloria al Señor. Su gracia es incomprensible. Vamos a adorar al Señor. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.